¿Qué tal están? Feliz mañana. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Raceric Bertrán en la compañía de don Frederick Goodman. ¿Cómo está, don Frederick? Muy bien. Bueno, gracias a Dios. Bien, vamos a... Disfrutando de tus paisajes. Sí, verdad. Se me cerró acá esto que tenía. Bueno, gracias por decirme. Eh, Permítanme, déjame ver acá. Tenía que poner también, creo que es este, ¿verdad? No, no es este. ¿Dónde está el otro? De Ocultas. Para estar vestido. Vamos a ver. Deja la Ah, foto esa de fondo de tu jardín. vamos a ver acá, editar privacidad, poner Publix. Ya estamos público. Solo quiero ver aquí Para un mensaje. yo también lo comparto. Así es. Mira qué interesante, que es que, bueno, hay tantos temas realmente que están pasando actualmente que no hemos hablado de ellos, que bueno, sería prácticamente solo montarnos a la ola de los temas, porque en realidad ya hemos platicado en esencia de todo esto, pero es interesante ver cómo se sigue desplegando el rollo que le entregaron a Juan de todas estas cosas que están pasando. Y es interesante ahorita que en la mañana aquí en Tegucigalpa volvió una bruma tremenda y horrible. Las temperaturas han estado tremendas, no al nivel de Brasil, ¿verdad? Que hace unos días la temperatura estaba en algunos lugares, la sensación térmica llegaba a 60 grados centígrados. Eso es demasiado, o sea, no sé ni cómo se puede vivir así. O sea, te abrían huevos en la calle y se freían. Es una cosa tremenda. Aquí se ha llegado a sensación térmica en algunos lugares de Honduras hasta 40 grados. Tremendo. O sea, eso es tremendo, tremendo. A 45 ha llegado en algunos lugares la sensación térmica. Lo interesante es ver, sí, cómo siguen usando el tema de la Agenda 2030, del calentamiento global, para engañarnos, aunque realmente, ya como muchos han dicho, alguien decía ayer, un científico decía que este tema del calentamiento, o mejor dicho, de lo que está pasando con las altas temperaturas, estuviese pasando sin nosotros o con nosotros, porque es un tema del máximo solar, es un tema de lo que está sucediendo en el sol propiamente. Pero es interesante realmente. El otro día, mira que veía, para comentar un poco antes de entrar al tema de estas cosas, si tú quieres hacer tu comentario, pues lo haces también. Estaba viendo el otro día una información bien interesante en relación a, ¿cómo se llama? A las profecías de Fátima, donde hablaban, creo que es una de las implicadas, como Sofía, creo que es, que uno de sus escritos que hizo ya por el 30 y algo, hablaba de que en parte de la profecía se les había revelado que posterior a presenciar auroras boreales en diferentes partes del planeta, sucedería la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que, pues, con esta situación que se dio la semana pasada en el planeta, en mayo, donde hubieron auroras boreales en todo, bueno, dicen algunos que mucho más de la que hubo en el 38, y estábamos a pleno conflicto cada vez con una rayita más arriba de Israel y en este caso ahora Irán, que hasta el presidente no lo encuentran, ¿verdad? Que se perdió en un helicóptero. Pero se dice que se vio en todo el mundo o solo en el hemisferio norte. No, se vio, hasta en México se vieron algunas partes de Honduras también. Ah, entonces no pueden ser auroras boreales, porque Ah, boreal quiere decir del norte. Sería bueno, Australis del sur. pero en este caso el El efecto, efecto de aurora. el Ya. efecto, el efecto, hasta se vieron unas en Suiza también. Entonces, el efecto este. Entonces fue súper interesante. Y claro, todo viene a pasar posterior también del eclipse, donde también con el tema del eclipse se hablaba de que después del eclipse se iban a empezar a ver mayor presencia de espectros o cosas similares, ¿verdad? Algunos hablan de que hubo prácticamente un despertar en algunos dones de personas que ahora han empezado a mencionar que tienen mayor sensibilidad para ver fantasmas y seres pues de otras, llamémoslo así, frecuencias que no son perceptibles al ojo común humano. O sea, bien fue muy interesante porque se habló de esto también antes del eclipse, que eran cosas que iban a pasar.
Como también se mencionó las situaciones que iban a venir después del eclipse, ¿no? En el caso de las guerras y las cuestiones del clima, se habla de que actualmente con todo esto que está pasando en el Sol, viene una escalada tremenda de terremotos, huracanes, tifones, eh, bueno, volcanes. O sea, estamos entrando en una etapa cada vez más heavy. Y, por ejemplo, que ya encontraron, estaban comentando en un grupo que ya encontraron petróleo en la Antártida y que hay un conflicto ahí entre Chile, Argentina y Reino Unido. O sea, sigue cada vez más la cuestión de nación contra nación y reino contra reino, etcétera. O sea, sí es interesante todo lo que está pasando, no puede dejar de observarse. Eh, el Vaticano, yo no he encontrado ese escrito, pero vi en un video de personas muy cercanas a todo este tema del Vaticano y también varias personas publicaron esto de que habían hecho un anuncio de dos recomendaciones de cómo hacer en caso de encontrarte con un extraterrestre y qué hacer y advertencias de la prácticamente escalada de, de manifestación de fantasmas y espectros o cosas sobrenaturales. Entonces, sí, o sea, a ver, una cosa es que nosotros hace 5 años empezamos a decir que vamos a entrar en situaciones como esta, conflictos de guerra y todo lo que hablamos del Blue Beam y del clima del HARP y otra cosa es que todo esté pasando a la par. Y otra cosa es que el Vaticano esté diciendo que actuar ante fenómenos de tal cosa, ¿no? Sobrenaturales. Otra cosa es, vaya, por ejemplo, lo que Zuckerberg la semana pasada, con unas fotos bastante extrañas que sale, a ver si lo puedo compartir ese video. Déjame ver acá, si lo puedo compartir. Corte, permítame. Aquí está, vamos a ver si lo puedo compartir. Se puede ver en pantalla completa porque ni siquiera voy a quitarlo hasta el... Pero, ok, no, pero bueno. Tengo que pasarlo por acá. Vamos a ver acá, presentar. Ah, no, pero este lo puedo poner acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Mm, no, no puedo llevar acá. Bueno, voy a ponerlo acá entonces. Permítanme, compartir pantalla. Toda la pantalla, ventana, pestaña Chrome. Ok, ahora sí. Ok, entonces mira qué interesante es. Mira, lockdown, 40 days left. Ok, ahora mira el título de la camisa, ¿dónde está? Aquí está. Eh, Cartago. Estaba escuchando una información que Cartago era no sé si era una ciudad romana o qué. Vamos a ver acá. La cosa es Cartagoense, algo así. La cosa es que, pues, sigue adelante el tema de la decretándose palabras de la caída de Estados Unidos. Y la camisa esta, ¿ves? Cartago, no sé qué decía ahí. O sea, es que todo lo que ellos hacen no es así nomás, ¿verdad? Entonces, como una manera de encriptar o esconder el tema de la caída de Estados Unidos. Y estaba viendo unos videos también donde se hablaba de, en unos noticieros, gente alarmada diciendo que, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué vemos ¿cómo se llama? Aviones de guerra pasando por ciudades de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Y, y sí, la cosa está complicada cada vez más en temas de seguridad en Estados Unidos. Está complicado. Gracias a Dios por la vida de mi primo Anthony, que está bien, pero él está en el rubro de las grúas y bueno, le dieron un disparo por querer sacarlo del sector. O sea, se están viendo cosas en Estados Unidos cada vez más que antes no se veían y cada vez más gente sigue diciendo, sálganse de Estados Unidos, sálganse de Estados Unidos, sálganse de Estados Unidos. Claro, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero
¿sí? Incluso el mismo, eh, ¿cómo se llama este colombiano eh, que es, que es coach? Se me olvidó el nombre de él. También él hablaba mucho de esto, dice que él ya se salió de Estados Unidos. Y bueno, había otro aspecto, sí, estaba viendo en un noticiero en España, donde hay presentadores que ya están empezando como a hablar un poco de más, creo yo. Y decía esta presentadora, yo no soy piloto, pero no veo, no veo que realmente esos aviones que están pasando fumigando sea algo normal. Entonces, a la que entrevistó le dio una cita, no recuerdo de qué escrito, donde hablaba pues que todo eso, que se iban a utilizar instrumentos de guerra para la modificación del clima. Entonces, bueno, creo que a estas alturas ya mucha gente ya entiende, ¿verdad? Que todo lo que se hablaba hace unos años atrás de la modificación del clima, esas teorías de conspiración realmente no eran teorías de conspiración. Pero bien, el punto es ese, que todo lo que y sigue el revuelo de las vacunas, ahora ya admitiendo los daños que se han hecho, o sea, todo lo que se ha hablado en años anteriores y que se tildaban y que la gente se burlaba de teorías de conspiración, está estallando frente a sus narices. Tristemente todavía hay personas que no pueden ver, pero ya hay un grupo que ve un poco más. Por eso siempre he pensado, Frederick, que esto de que está empezando cada vez más evidente a qué decir, a demostrar que lo que muchos hemos hablado y que se consideró de teoría de conspiración, pues está siendo una realidad. Me parece a mí que tiene que venir una nueva fase de engaño para volver a perder a la gente porque está saliendo demasiada información y tiene que haber una medida de engaño como para decir, estamos actuando sobre todas esas, o sea, como que vendría una etapa de aceptar públicamente que las teorías de conspiración no eran teorías de conspiración, pero tiene que venir como un engaño, como una ilusión de que vamos a actuar contra esto, pero realmente no es así. No sé cómo será. Pero bien, que las cosas siguen pasando y que se siguen poniendo calientes, así como la temperatura en el planeta, que está cada vez más caliente. Hay lugares donde el calor está donde las zonas calientes están más calientes y las zonas frías están más frías. O sea, realmente está pasando y está pasando. No sé, ¿quieres comentar algo o entramos ya directo con el tema? Que la Tierra ha pasado por ciclos todo el tiempo. Depende de los ciclos del Sol, de 9 años también. Así que, y aparte también, a veces te dicen, esta temporada se ha aumentado la temperatura, pero luego miras las estadísticas de hace 30, 40 años y la temperatura era la misma. Entonces, en realidad, las pequeñas alteraciones que hay de más tienen que ver con los ciclos del Sol, o sea, las principales. Y las más pequeñas es porque sencillamente tratan de hacer alteraciones del clima. No sé si lo hacen de forma secuencial, pero utilizan diferentes elementos para tratar de um, trastornar, ¿no?, el medio ambiente, el clima, para poder justificar estas agendas que al final no tienen otro fin que es el Esclavizar. desvío de capitales por parte de los estados a organismos internacionales, la aplicación de legislaciones de control a nivel global, así como lo han querido hacer, centralizar y dar una jurisdicción de mayor poder al sistema de la OMS. Lo mismo sería también un organismo internacional para efectos de control climático. Entonces, todo esto es básicamente una forma de unificación de las políticas, pero quitando el poder de intervención de lo que es el aparato del Estado. O sea, básicamente es quitar la autonomía y el poder a los gobiernos para que opere un organismo transnacional que no está sujeto a ninguna bandera, a ningún himno, a ningún territorio en particular, y en cierto momento pasar esos poderes a uno, dos, tres y mucho 10 individuos que serían los que estarían gestionando todos los países, habiendo renunciado todos los países a su autonomía y a su propio poder. Entonces, en realidad las cosas va dirigida por ese lado principalmente, y luego están las agendas complementarias de transformación del clima, porque saben que al final lo que quieren los que están um, detrás de esa agenda es que
¿cómo se puede decir? Se apruebe por parte de todas las naciones el rociar un componente que cubra la atmósfera para que no pueda entrar la luz solar. O sea, es como la historia de Animatrix. No sé si alguna vez la has visto, los episodios previos a las películas de Matrix, donde la guerra de las máquinas contra los gobiernos, ellos pensaban que las máquinas necesitaban luz solar para mantenerse, así que destruyeron la atmósfera y las máquinas lo que hicieron fue, en vez de utilizar la energía solar, utilizaron la energía de las baterías o sea, crearon baterías con la energía humana, o sea, aprovecharon a los seres humanos como energía, como recurso. Entonces, en cierto sentido, bueno, y en Terminator pasa algo similar también, destruyen también la atmósfera. Que básicamente ese es uno de los principales elementos. Esta psicosis, bueno, no psicosis, esta paranoia que tienen aquellos individuos que son conscientes de que nuestra aceleración de conciencia está relacionada con las partículas fotónicas, ¿sí? O sea, la energía que recibimos del Sol que eleva nuestra conciencia y tratar de cubrir la Tierra. Dentro de sus elucubraciones fantásticas está la creencia de que frenarían la aceleración de conciencia de la humanidad. Aparte de que también influiría en el estado emocional de los seres humanos el no verse irradiados por luz solar. Así que bueno, esa es alguna de las locuras que tienen esas personas en mente. Sí, Pero de es todas maneras, lo que estábamos hablando también la vez pasada, o sea, nada de esto puede ocurrir si las personas no se convencen de las películas que les ponen. Porque al final todo esto es programación predictiva, o sea, crean una conciencia colectiva sobre ideas y conceptos y ponen publicidad, como en la imagen, a Bill Gates o Mark Zuckerberg, y basta que se pongan una camisa, entonces están haciendo que tu sistema de reticulación, tu sistema tu sistema de tu sistema reticular activado funcione, ¿sí? Aunque tú voluntariamente no lo estés haciendo. Entonces, si 1 millón de personas están viendo una imagen y es una frase y está su subconsciente dándole cabida, está creando desde el nivel subconsciente, que suele tener más capacidad que el nivel consciente. Por tanto, lo mejor que hace uno es reírse de las locuras de esos individuos, a menos de que quiera que se cumplan, o sea, que menos de que quiera que se materialice lo que ellos dicen, entonces basta que simplemente uno lo repita y le dé publicidad y se convenza de ello, ¿no? Porque es imposible hacer eso si no hay una conciencia colectiva que lo pueda materializar. así es, mi estimado, pero siempre es importante estar atentos de estas cosas para que nadie os engañe, ¿verdad? Para que nadie os engañe. Bueno, ¿y sabe Y es para dónde va? por Pues el mago de Oz. así es, para que nadie os, ahí está el otro engaño, ¿eh? Ah, ya sabe que ese versículo tenía algo encerrado. Bueno, vamos a entrar en materia en el tema de hoy. Mira, le he puesto el deshacimiento del ego entre paréntesis Israel. ¿Y por qué lo hice? Pues venía con otro tema hoy, pero recuerdo, y es la tercera vez que me viene a esta mente de un comentario que tú hiciste en programas anteriores, donde pues mencionaste, pero es que Israel significa, pero es un tema que no puedo, dijiste, desarrollar ahora porque llevaría mucho tiempo. Y vas a hablarnos como la relación que tiene, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, la relación que tiene el concepto de Israel con la situación del deshacimiento del ego, ¿verdad? Y bueno, y también pues diferentes motivaciones como, por ejemplo, déjame ver acá, espérame, ya te voy a, ¿dónde está? Déjame solo buscar aquí esta publicación. Eh, está aquí. Ay, hombre, tan lenta esta cuestión, no me deja bajar. Bueno, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Que Rukini Mishaamaini compartió, dice, aunque no te guste la Torá, dice que Israel está de primera en la salvación. Dice. Aunque no te, oye lo que dice este. Aunque no te guste la Torá, dice que Israel está de primera en la salvación. Entonces yo compartía, le respondía, pero entonces lo interesante aquí es que es Israel y que es salvación, ¿verdad? Yo le compartí aquí a un,
Vamos a ver aquí una persona le respondía porque, a ver. Le decía yo, la pregunta la hago porque hay una manera muy resumida de lo que la palabra Israel significa y que está fuera de la visión terrenal nacionalista, que es la real, lo que conocemos en términos religiosos como espiritual. La palabra Israel significa el que vio a Dios o el que ve a Dios. La palabra salvación no es una cosa que adquirimos como un tema de un ticket, le respondí, para no ir a un lugar o en este caso entrar al cielo. La palabra salvación en el lenguaje elevado de la conciencia significa el estado de sanidad o intervención de rescate a la mente. Es la eliminación de información y sistemas de creencias que nos aíslan de una relación con nuestro Creador como hijos. Por eso Israel, el que ve a Dios, lo que significa en términos de conciencia, es el individuo que encuentra su origen en lo divino, en el Creador, en el Padre, que es el mensaje central que Jesús vino a dar. Aun cuando es real lo que usted dice, que la nación como tal, la civilización como tal, las personas que en la antigüedad fueron parte de un programa de desarrollo en conciencia en esa etapa de la historia de la humanidad, como fue Israel, la nación, eso no quiere decir que a ellos se refiere la escritura de manera estricta, sino como es un mensaje espiritual, un mensaje para la humanidad. Bien, vamos a ver qué más. Y aquí le puse, el Padre no solo envió mensajeros a Israel, no solo a Israel le habló, hay quienes le conocen mucho mejor que los que creemos que deberían conocerle. Lo más grande y diferente que tuvo Israel fue que Jesús vino a enseñar y a mostrar, a conectar al hombre con quien nadie lo había hecho. Es entender a su creador, a su padre. Solo déjame, voy a ir aquí necesito ir acá, te dejo en pantalla porque necesito ir a abrir una puerta, permítame. Qué nervios. Bueno, aquí estoy regresando. Entonces, hay ciertas cosas interesantes con este tema de Israel, como por ejemplo en relación a lo que estamos platicando, y es cuando Jesús también dice, yo no he venido, cuando se encuentra con la sirofenicia, ¿verdad? Y le dice, no es bueno dar del pan, el pan es para los hijos, no para los perrillos, algo así que le dice. Y luego le menciona, yo he venido por las ovejas de la casa perdida de Israel, ¿verdad? Y entonces aquí es como, pues, ¿qué entender? En un lenguaje, tratando de sacar la idea nacionalista de Israel, entendiendo esas palabras de Jesús, sacándolas de un lenguaje nacionalista, ¿qué nos puede estar diciendo? ¿Qué quería decir Jesús ahí? Y, y el tema del programa de hoy es, y lo puse yo aquí en la descripción, le puse yo así, el apego al nacionalismo hacia Israel y su relación con el ego y la comprensión de qué juega este concepto en el trabajo del deshacimiento del ego. Repito, tú comentaste algo en el programa, ibas a querer meterte con hablar qué es Israel en términos de la conciencia, en términos fuera de ese nacionalismo, y en este proceso del deshacimiento del ego, ¿qué rol juega eso de Israel? Y es aquí donde me gustaría que nos puedas ilustrar, nos puedas acompañar para entender realmente y darle significado también a esas palabras de Jesús, de que vino a, a la casa perdida, ¿cómo es? A las ovejas de la casa perdida de Israel, ¿verdad? Así es el término. ¿Correcto? Sí, y eran las Sí. ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es esto para la conciencia? Y continuando con lo que quería desarrollar, no sé si la palabra correcta es, ¿qué significa Israel en términos de conciencia? ¿Y qué rol juega este concepto en el renacimiento del ego? Adelante. No sé si por ahí sería la pregunta correcta o tú la vas desarrollando como creas, porque te quedaste en eso y no sé en qué sentido lo dijiste. Pero como era tan largo el tema, dije, bueno, si ahí lo quiere dejar, lo trato en otra ocasión. Adelante. Bueno, estaba buscando aquí una palabra en hebreo, pero no sé exactamente cómo. Bueno, lo quería agregar a la exposición. Bueno, la cuestión es, como he explicado muchas veces, todas las cosas tienen un nivel en la mente y después un nivel en la forma. Y siempre vamos a tener que, aparte del nivel de la mente y el nivel de la forma, hay subdivisiones o subsecciones, como cualquier explicación sobre X o Y cosa. Uno puede decir qué significa animales desde el punto de vista metafórico, qué significa animal desde el punto de vista literal,
después lo puedes ver desde el punto de vista etimológico, lo puedes ver desde el punto de vista biológico, lo puedes ver, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, tenemos el nivel de la mente y tenemos el nivel de la forma. En el nivel de la forma, observamos, pues, que normalmente hoy día quien dijese Israel se estaría imaginando un país y una ubicación, ¿no? Quien lo ve desde el punto de vista atemporal, ¿sí? Y mira, pues, en general, se da cuenta que se refiere a un pueblo, ¿sí? Un pueblo que se asentó en determinado lugar, pero que el nombre ya lo tenía consigo antes de asentarse en ese sitio, ¿no? Si uno observa, me parece que es Génesis 32, creo que es. Jacob, al que llama Jacob, eh, tiene una conversación con un mensajero, se interpreta que es un malaj, un ángel, y no quiere que el ángel se vaya, entonces lo agarra y le dice, tú de aquí no te vas hasta que me bendigas, ¿no? Entonces, como que forcejean y parece como que Jacob era tan persistente y fuerte que el ángel no le queda otra que ponerlo, apretarle fuerte en cierta coyuntura del muslo o sea, le hizo ahí una jugada de artes marciales, ¿no? Sin querer hacerle daño de forma severa, ¿no? Simplemente neutralizarlo, ¿no? Y le anticipa, sí, que le iban a cambiar el nombre y luego efectivamente le dan el nombre de Israel, ¿no? Entonces encuentras que la palabra Ish o Ael, ¿sí? Se compone de tres partículas, aunque después lo abrevian de una manera específica, ¿no? No ponen ¿cómo se diría? O sea, todas las letras exactamente cómo serían en la, de forma gramatical, sino que se utiliza como si fuese un nombre para que no. O sea, tiene un significado, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando encuentras que le dan ese nombre, es porque va a representar algo que es mucho más grande, mucho más trascendente, ¿sí? Podemos observar lo mismo, un ejemplo, en los trabajos de Valentino, cuando Jesús habla de la congregación, ¿sí? Y habla del hijo y habla de uno de los hijos que tendría Adonai Sabaoth, ¿sí? Que se llama Israel. Entonces vas mirando también otros manuscritos y encuentras que el mismo significado lo vas a transpolar, perdón, lo vas a dirigir, Extrapolar. lo vas a llevar. Perdón, una consulta, repíteme. Bueno, ahí te puse el versículo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, solo repíteme eso. También en la Pistis Sofía habla de que uno de los hijos de Yaldabaoth era Israel. Sí. Llamaba No me acuerdo Israel. si no me acuerdo si es en el En Pistis el Sophia. Pistis. No, Ah, ok. no me suena que sea el Pistis Sophia. No, Bueno, pero es en uno otro de los... manuscrito. Ajá. Sí, que dice Pero que si tendría habla... dos hijos, dos hijos. Ajá. Sí. El primero sería el Mashiach, el Cristo, ¿sí? Ok. Y el segundo sería Israel. Entonces, lo que está dando a entender, o sea, es importante no llevar esto, como siempre, toca enfatizar, a pesar de que es tan obvio, que esto no está hablando de dogmas religiosos, ¿no? Sino que está hablando del nivel de la mente. Bien, entonces, por un momento, o sea, es importante tener que pasar, ¿no? Del nivel de la mente al nivel de la forma para que para que no caigamos en extremismo, ¿no? Y tratar siempre de aprovechar el nivel de la forma para analizar las cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero partir siempre, ubicarnos en el nivel de la mente. Cuando quieres transmitir una cosa, es importante utilizar símbolos, ¿sí? Utilizar sonidos, utilizar mantras, utilizar formas, colores, ¿sí? Letras, números, de modo que puedas programar el subconsciente e incluso inducirle a una forma de pensar o una idea, aunque él no sea consciente, o sea, la persona conscientemente no sepa que está en un modo de preparación o de programación, ¿no? Esto es lo que ocurre con toda la Torah, ¿no? Entonces, se utiliza el concepto de Israel que te está diciendo, por un lado, identificarte a ti mismo, ¿sí? Porque no está siendo genérico, no está hablando, por ejemplo, uno diría, sí, porque Ish, o sea, varón, y no Isa Isha, varona, o sea, porque solamente él, ¿sí? Porque dices,
¿todo Israel ha visto a Dios? No, no han visto a Dios. Entonces, ¿por qué todos ellos se llaman así? Porque todos se identifican con el nombre de un patriarca, ¿sí? Sí, hay mucha gente ahí que ni siquiera genéticamente procede de ese patriarca, ¿no? Entonces, es como una ambigüedad. Luego tenemos la palabra ha, ¿sí? Que es ver, en el sentido de ser consciente de o entrar dentro de la mente de comprensión, por así decirlo. O sea, tus ojos, o sea, algunos han pensado, no, es que se llama así porque ha visto a Dios y ha luchado con él. No, él no vio a ningún Dios. Él vio, fue, en el mejor de los términos, a un ángel, ¿sí? Entonces sería Ishmalahel, si el hombre que vio. Perdón, Ish repite, perdón, sería repite que se cortó Ish, esa parte. En el mejor de los términos, ¿fue lo que vio? un ángel. En el mejor de los términos. Un ángel. Entonces sería Ish Ra Malach, o sea, el hombre que vio un ángel. No, no vio a ningún Dios. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cosa también interesante en el texto, porque dice, em, porque has Lo luchado, pongo, ¿sí? lo voy a colocar Con, acá, ahí está, mira. con Elohim, Ahí, ¿no? ahí está. Sí, lo que pasa es que estoy mirándolo en hebreo porque no es. Ah, aquí está leyendo otra versión. Está bien, está bien, está En bien. hebreo no me sirve mucho. Es que en español no me sirve para poder entender ciertos elementos. De hecho, lo voy a poner aquí para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Le dice, porque ha luchado, ¿sí? Con Dios y ha ganado. Entonces la palabra que usa aquí, struggle, es como pugnar, como echar un pulso, ¿no? Como, sí, como luchar, pugnar. Bueno, no sé si lo quieres poner en pantalla. Voy a poner Bueno, aquí con voy. colores, Ah, con colores dale. distintos. Ahí está, ya lo puse en pantalla. Estás en pantalla. Bien, entonces, a ver, utilizo diferentes colores porque sé que así es más fácil de percibir y lo voy a señalar, sí, para que sea también mejor legible, ¿no? O sea, acuérdense, bueno, los que han estudiado muchos de los contenidos que expliqué años atrás sobre Temurá y estructuras del hebreo. Dice Shagit, ¿no? Dice, o sea, que ha luchado o que tiene una pugna o el que se ha enfrentado al Elohim y ha ganado. Entonces abajo tienes Israel, ¿no? Israel. Entonces, como ves, tienes la Yud, a ver, tienes la Yud aquí, sí, tienes la Yud aquí, tienes la Shin aquí, la Shin aquí, tienes la Reish aquí, la Reish aquí. Quiere decir que esto ya es una estructura, aquí simplemente cambia de ubicación. Si coges esta, la I, y la pones aquí, nuevamente tienes Ish, ¿vale? Entonces estoy utilizando el prefijo de la palabra luchar. Entonces es un pueblo basado en la lucha. Pero la lucha no es una lucha del ego, es una lucha por querer saber la verdad. Bien, porque lo que hace Jacob luchando con el ángel no es que quiere echar un pulso con él para decir, mira lo fuertes que somos los humanos de tanto estar levantando cabras y ovejas que podemos pelearnos con un ángel. No, sino que le dice, quiero que me bendigas porque sabía lo importante que era que alguien de esa categoría o de ese rango lo bendijese, ¿sí? Y seguramente quería saber más de lo que le estaba contando, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que vemos en otras historias a lo largo del mundo, encuentras que hay una relación bastante estrecha con estos individuos que se llaman a sí mismos ángeles. Es casi como si se tratase de una forma de embajada, ¿sí? Y está en un lugar específico de la Tierra. Entonces, lo que trata de transmitir, y esto es importante desconectarlo de la gente particular, porque tú vas a Israel y tú ves gente particular, no tiene nada que ver con ninguna cuestión o mística o gaseosa, ves seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Pero lo que hay detrás de todo el simbolismo, que es importante que esté en algún lugar y tenga algún nombre y tenga alguna especie de códigos o símbolos para que nos ayuden como conciencia colectiva, es comprender que el Israel es el ser que descubre quién es como ser, ¿sí? Porque de hecho la propia palabra Ish, en cierto modo, también se asocia con el fonema Esh, que es fuego, o sea, la conciencia, es comprender, ¿sí? Que el fuego, nosotros somos fuego en el sentido metafórico de la conciencia, ¿sí? Que estamos en el proceso de ver, pero con los ojos del espíritu. Y cuando ves con los ojos del espíritu es una forma de decir que adquieres comprensión, adquieres una visualización, o sea, adquieres una toma de conciencia o llegas a una toma de conciencia, ¿no? Esto es un proceso de iluminación. Y el concepto de él siempre se refirió a aquello que es superior, aquello que está en un nivel encima de lo que es el nivel de la tercera densidad, el nivel mortal, el nivel simple, el nivel humano, ¿no? O lo Entonces, divino.
o un símil con lo divino. Sí, sí, o sea, es un sinónimo de un concepto divino, sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el punto de Algo ver elevado. algo divino? ¿Te cambia ver algo divino? Bueno, habría que ver quién fue Jacob después de esa conversación que habrá tenido con el ángel. Puede que ni siquiera la conversación haya durado 3 minutos, quién sabe, ¿no? Pero suponiendo que hubiese sido más tiempo, puede que le hubiese dicho ciertas cosas que le fuesen, que le abriesen la conciencia y le hiciesen pensar, ¿no? Entonces, de todas maneras, el malaj le dijo, te voy a anticipar que vas a ser llamado así. O sea que había una predisposición a introducir una serie de códigos en la conciencia colectiva que hagan comprender al ser humano que nosotros somos una red, ¿sí? Toda la conciencia colectiva, todo lo que es el linaje de Set, en términos del nivel de la mente. En ese proceso de toma de conciencia, de comprender quiénes somos, de ver o sea, lo que nosotros somos en el nivel más alto, sí, ¿cómo lo puedo explicar de la mejor manera? Cuando tratas de verte a ti mismo, lo que observas es un cuerpo humano, ¿sí? Ves todo el ambiente a nuestro alrededor y todos son una serie de espejismos, hologramas, ¿sí? Todo es como un oasis, ¿no? Pero Freddy, perdona, mira que se está interrumpiendo bastante y tanta información tan buena que está dando, se está perdiendo. Quita la cámara, tal vez con eso logramos tener una mejor recepción de tu... entonces, Ahora sí, que continúa, la, vamos a ver si mejora, si no sí, puedes acá. Dale. bueno, que la cuestión importante es entender, ¿no? Que nosotros podemos vernos en el nivel de la forma, el nivel más simple de la existencia y percibimos a nosotros como un pedazo de carne, ¿sí? Que piensa y que se desarrolla y que hay más allá, que somos, ¿no? Pero cuando empezamos a indagar en nuestro interior, a buscar quiénes somos, empezamos a comprender que hay unos niveles superiores de conciencia y una red de conciencia de la que nosotros hacemos parte. Lo más elevado de ese estado de conciencia le llaman Elohim, ¿sí? Luego está el hecho de la conciencia en sí, la percepción, es el Ruach, ¿no? El espíritu, todo este estado de conciencia nuestra. Entonces, cuando tú empiezas a tener atisbos de que hay algo más, de que tú eres un ser trascendente, que tienes una conciencia más elevada, empiezas a ver la verdad, empiezas a discernir que tú eres algo mucho más grande, que tú eres Elohim. Entonces comienzas a ver la realidad y esa era la clave, lo que hay escondido detrás de este código. ¿Sí? Entonces es el individuo que se reconoce a sí mismo, porque es un ish, no es un pedazo de carne, es un ish, es un varón, ¿sí? No tiene nada que ver con la sexualidad, porque si no diría Sahar, que es masculino, ¿no? Entonces te dice, o se le da de forma genérica, un Adam, ¿no? Pero te está diciendo un Ish, o sea, una persona, ¿sí? Que ve lo más elevado de la conciencia. Ahora, ¿será una persona en sí? Porque te está diciendo, Jacob ve esto, pero le dan el nombre a todo un colectivo. Entonces, lo que realmente viene a significar Israel en el nivel de la mente es la colectividad de todos los setitas, de todo lo que es la conciencia ¿Te colectiva, contestaron? ¿sí? En este proceso de comprensión de quiénes Para, son para, ellos para que revise en el después. nivel más alto de conciencia, Bye, Cielo. ¿sí? Para que revise luego. Se está metiendo el audio tuyo. Es que sí, Entonces, hay un problema acá con la, no sé, a veces se pierde tu señal, no sé qué pasa, pero tú me escuchas bien a mí. sí. Entonces parece que está fallando un poco tu internet porque, eh, No, yo a ti no sé. Pero bueno, adelante. yo a ti te escucho ¿Me escuchas bien, bien? sí. Ah, pues entonces no sé qué pasa. A veces, si tú me escuchas bien, entonces, bueno, no sé, pero tengo, tengo problemas, a veces se corta lo que vienes diciendo. Entonces no sé si es acá. Pero continúa, adelante. Bueno, eso es lo que Si quieres, estaba, pon la cámara de vuelta, porque entonces, pon la cámara si quieres de vuelta. Vamos a ver. Igual. bueno, Ajá, puede adelante. ser la cuestión entonces. En el nivel de la mente, Israel es toda es la forma de llamar a la conciencia, a la parte de la conciencia colectiva que está tomando conciencia de sí mismos, están comprendiendo que son algo mucho más elevado y están mirando en esa dirección, ¿sí? Están avanzando en esa dirección. Ahora, ya la cuestión Ujú. de un país que se llame así, todo eso,
es una forma representativa para codificar algo en la mente, para introducir unos elementos que te mantengan siempre como conectado allá, pese a que estés distraído con tu trabajo, con tus estudios, con conflictos militares, etcétera. Tratar como siempre de empujarte un poco con una serie de códigos, ¿no? Sí, no, es súper interesante entenderlo así porque una de las preguntas que te iba a hacer yo era entonces, ¿cuál es la diferencia entre Israel y, ¿cómo se llama? Y Cristo? Pero ya te voy a responder lo que entendí de lo que vienes diciendo porque te iba a hacer la pregunta, pero creo que con lo que vienes sellando ahora se comprende. Pero antes de dar esta conclusión, solo hacerte esta pequeña pregunta. ¿De quién presenta Valentino? Que son estos dos hijos, Israel y Cristo. Es de los trabajos de Valentino, Sí, pero ¿de quién pero es no es el hijo? Piste Sofia, de Adonai Hijo Sabaoth. de Adonai Sabaoth. Ah, de Adonai Sabaoth, del hijo de Yaldabaoth. Sí, ¿Sí? bueno, es una forma, sí, sería una forma de decir, pero lo importante es entender el aspecto No, de no, Adonai no. Sabaoth en el sentido de que es la representación o la Sí, forma, de la fuente. sí, de donde viene la concepción de la deidad de la cultura hebrea, ¿no? No, Que lo correcto. importante es lo que nos está tratando de transmitir. En el nivel de la forma en el universo, lo primero que se materializa son las formas del ego. Y de Sí, ahí entonces empieza el sistema de corrección. No empieza la corrección antes del ego porque no habría nada que corregir. Primero ocurre el problema y después la solución. Por eso te dice que primero ya el Dabaot y después precede, está Adonai Sabaoth, porque la solución tiene que venir en base al problema. sí, lo que te quería preguntar entonces es que Adonai Sabaoth está representando al Padre, a la fuente, al origen, en imagen de la mente, pues. Porque si tiene dos hijos que son Israel y Cristo, eso podría estar representando. Sí, o sea, lo primero, ¿por Hola. qué? O sea, sí, Adonai Sabaoth está representando el trabajo de restauración y restablecimiento de las cosas en el nivel de la Ujú. forma. ¿Sí? Ahora, en el nivel de la mente es lo mismo, tienes que tomar ciertas decisiones, tienes que tomar ciertas acciones. Entonces Ok. vas a tener una parte de mente trascendente, de conciencia, que es el Espíritu Santo, y vas a tener una parte de lo que es el aspecto práctico. O sea, nosotros tenemos dos pies, es lo mismo que se representa en el aspecto de la cábala. Un pie pisa la tierra y el otro estaría pisando el cielo. ¿Sí? O sea, tenemos una conexión tierra y cielo. Quien está encargándose de la solución en el plano de las formas es el concepto de Adonai Tzabaoth, después que lo conocen como Yahweh o Jehová o Yahweh. Quien se está encargando en el nivel más elevado de conciencia es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tiene que haber un apartado de ministerios de administración y después una parte de los aspectos bélicos. ¿Por qué? Porque la sola parte del aspecto espiritual es la no acción. Pero si no hay acción, no hay intervención. Y si no hay intervención, la parte de la oscuridad hace lo que le da la gana. Entonces, es una Sí. disyuntiva que existe dentro del concepto de la dualidad, que es una contradicción dentro del budismo, porque es no intervengo, la no acción, como decía también en el taoísmo el Lao Tse, pero si tú no intervienes y no haces absolutamente nada, esa aquiescencia está dando lugar también a que la oscuridad tome lugar. Entonces, tiene que Claro. haber, o sea, y si no hubiese participación, entonces, ¿por qué estás en el nivel de una forma? En un nivel fenoménico, para que tienes un cuerpo. Si tienes un cuerpo, es porque tiene algún sentido de que tú participes en el nivel de la materia. Entonces, tienes dos ojos, tienes dos brazos, tienes dos piernas. O sea, todo el aspecto de la dualidad te está dando a entender que un pie tiene que estar puesto en lo celestial y otro pie en lo terrenal, para que de esa manera, ¿sí? Tú sepas andar entre las dos vías y eso es lo que es la primera letra del alfabeto, la letra Aleph, ¿sí? Estás en la tierra y estás en el cielo. Entonces, ni dejas de ser una cosa por ser la otra, ni viceversa, ¿no? Y entonces aquí está, Adonai Sabaoth se está encargando de la parte del nivel de las diferentes dimensiones que tienen que ser corregidas en el nivel de la forma, mientras el Espíritu Santo está en el ámbito general solucionando el nivel de la mente, del espíritu, ¿sí? De la conciencia. Entonces son dos aparatos que son Ujú. necesarios igual que nosotros. O sea, Claro. no por el hecho de que seas una persona espiritual significa que no vayas a practicar ningún tipo de laburo, ¿sí? O de actividad deportiva, o de ocio o diversión. O sea, no puedes ir a los extremos porque tú eres
ambivalente, o sea, eres doble. Entonces, como eres doble, participa de las dos cosas y las dos cosas te están retroalimentando. Sí, sí, es como que dice dignificar el vehículo, ¿no? O sea, darle realmente un sentido, un propósito, un desarrollo de la mejor manera, por llamarlo de alguna forma. Ahora, eh, hay una de las cosas, antes de hacer el resumen, hay una de las cosas que yo siempre critico a quienes, bueno, que solo hago este comentario antes de decir esto. Es que como no recuerdo qué texto dice que en el universo nada está estático. Todo en la creación, todo está en movimiento. Todo, todo, todo. Entonces, claro, hay aparentes inacciones, pero hay una acción. Por ejemplo, cuando yo ante una situación de que alguien arremete contra mí, la inacción que yo pueda hacer para no actuar en venganza, es decir, el no actuar es una acción, o sea, es una inacción, pero que siempre hay una acción, siempre hay un movimiento interno. El que yo no actúe en respuesta violenta no quiere decir que internamente en mí no está pasando una acción, no esté desarrollándose toda una revolución de energía interna entre pensamientos, emociones, ideas, etcétera, que produce en ese caso una inacción física. Entonces es interesante eso. Ahora, Mm. eh, Y es otro, que, de hecho, es que es fundamental el el que exista toda una jerarquía de aspectos y conciencias y seres en el nivel de la forma que estén personificando este concepto de Adonai Sabaoth, porque no puedes llevar a cabo el deshacimiento del ego si no estás participando de la película del ego. Es como quien dice, me voy a esconder en una cueva para nunca, como si el religioso dijese, me meto en una cueva para nunca pecar. Entonces, ¿para qué tienes ojos, nariz, boca, manos, pies, si no no tienes pies para caminar, manos para coger, ojos para ver, pero te metes en una cueva para no pecar? Entonces, no tiene ningún sentido. Hay una serie de cosas y es precisamente metiéndote en el lodo, es como aprendes a salir del lodo. Entonces, por uh-huh. eso existe el veneno, porque cerca está el antídoto. O sea, porque esa es la parte del juego. Entonces, el juego es, hay un problema y tú tienes que resolverlo. Si los juegos no tuviesen problemas, nadie lo jugaría porque serían absurdos. A nadie le gusta un juego donde empiezas a jugar y a los 2 minutos ya ganaste y no hay ningún reto ni ninguna... No, no tiene gracia, nadie lo juega. Pero los juegos difíciles son donde la gente invierte tiempo y energía y son más didácticos y son más divertidos y hay gente que se pega horas jugando. ¿Por qué? Por el reto, porque hay una serie de obstáculos. Entonces, Sí, lo es mismo, como, es como el otro día, el día que estaba empezando a leer un libro maravilloso de un maestro judío, de un rabino, que hizo dos libros, uno para la mujer y otro para el hombre, pero enfocados en el aspecto del matrimonio, solo que dedicó uno específicamente para el trato de la mujer dentro del matrimonio y uno específicamente para el hombre dentro del matrimonio. Y él contaba una parábola de un hombre que se quiso hacer monje y quiso vivir en un monasterio porque él quiso alcanzar la espiritualidad más elevada y dentro del monasterio era una persona admirable en todo el pueblo, él era una persona admirable, admirable, admirable. Llegó el día de su muerte y toda la gente lloraba y decía, pero era tan bueno, etcétera, etcétera, qué gran hombre. Y dice que fue al cielo. Cuando fue al cielo, él esperaba tener una celebración de entrada tremenda por todo lo que él había logrado en la tierra. Entonces dice él que cuando llega al cielo así como que nada, pues nada de lo que esperaba estaba pasando. Entonces que él preguntó, pero ¿qué pasó? Si yo esto, yo aquí, yo allá. Le dijeron, pues es que tú nunca hiciste nada. Tú lo único que hiciste, en palabras coloquiales, tú nunca hiciste nada, solo te metiste en un monasterio y ahí viviste tu vida, no te casaste, no lograste casarte y practicar realmente el desarrollo de la vida en medio del conflicto, lo que tú venías diciendo. Entonces, ese es un aspecto bastante trascendental para la mente. Una de las cosas que yo muchas veces critico a quienes hablan de los textos gnósticos y que enseñan de que Jehová es Satanás, que ya hemos hablado que es una semejante estupidez, porque hay mismos textos que lo botan, solo aquel versículo de Job, ¿verdad? Que un día estaba Dios entre los hijos estaba Jehová, estaba Dios entre los hijos
de Dios estaba Jehová y Satanás, algo así, no recuerdo. No recuerdo el texto, lo voy a buscar solo para que después no estén diciendo de que hablo estupideces, ¿verdad? Job 1.6. Sí, Job solo porque 1.6 y Job 2.1 también. sí, para que después no digan que me estoy inventando las cosas. Voy a buscarla acá solo para que realmente hay estupideces, pero de estupideces. No, eso es claro, a base de citas refutas eso en unos minutos. Sí. O sea, es incongruente por su Aquí propia está, ¿ve? naturaleza ese razonamiento. Claro, y dijo, bueno, solo por ejemplo ¿ve? Y de hecho los propios textos que llaman gnósticos Lo te refuta dejan y a eso claro que voy. no es. Te lo dicen ahí mismo los propios textos llamados gnósticos que no son la misma persona. Sí, correcto. Mira, aquí lo voy a proyectar, ¿ve? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, realmente, y sacan otros versículos, y entonces, ¿y estos dónde están? Pues, ¿verdad? Voy a continuar a lo que quiero ir desarrollando. Como tú dices, los textos gnósticos también, los textos gnósticos te hablan, ¿verdad? Que uno de los hijos de Yaldabaoth, el tal Adonai Sabaoth, se reveló. ¿Y por qué menciona a los que usan los textos gnósticos? Porque también hablan de Yaldabaoth. Y entonces no te está diciendo ahí que uno de los hijos de Yaldabaoth se rebeló contra su padre, el que se llamaba Adonai Sabaoth. Y es aquí donde quería hacerte la consulta. Entonces, o sea, ese podría interpretarse como evidente que este texto gnóstico, cuando habla de Adonai Sabaoth, está hablando del mismo personaje que habla en el Antiguo Testamento como Jehová Sabaoth. Es la pregunta. Es el mismo. No lo Es lo sé, mismo. pero hay una vinculación bastante estrecha. No te lo Ok, dice empíricamente, que yo recuerde en ninguna parte te lo dice, ¿cómo diríamos? Implícitamente, explícitamente, perdón. En ninguna parte te lo dice, ¿sí? Uno puede deducir que está relacionado, porque aparte de estos textos que guardó Valentino, también te hablan de Adonai Sabaoth el mayor, ¿sí? Y del menor, engañado. sí, el gran Yahweh. Te habla del mayor y del menor, te habla de que el El menor pequeño Yao. ha sido conocido como Zeus. Entonces, él te hace una serie de referencias, pero también hay que entender que Yahweh no, o sea, que muchos de estos conceptos no se están refiriendo a un solo individuo. Claro. Hablamos de muchísimos, es como la administración de un gobierno, está el ministro de Educación, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Externos, un montón de ministros. Claro, lo Lo que que yo pasa es que quería la palabra decir, ministro se interpreta de X o Y manera, pero el real concepto de ellos, ¿sí? Está trabajando en la unicidad porque son unas conciencias colectivas. sí, correcto. Y lo que quería decir en todo caso, que más bien hay una relación intrínseca entre el Adonai Sabaoth y en este caso Yahweh, Jehová, o el gran Yahweh, o el pequeño Yahweh. O sea, independientemente de, es algo que está unificado, que está representando esa unificación, aunque quizás el Adonai Sabaoth sí esté representando un individuo como tal, pero aunque sea así, ese individuo está anclado al concepto general de lo que los gnósticos también hablan como el gran Yao o la Biblia presenta como Yahweh. O sea, o sea, individualmente serán distintas cosas, pero colectivamente pertenece a lo mismo, a es donde quería llegar. Y en otra Y parte te dice, en otro texto te dice que en realidad tenía un hermano, ¿sí? Y su propio hermano se revela y también le lleva a la contraria. La cuestión es que si nosotros tratamos de ver esto en el nivel de la forma, nos perdemos en los laureles, porque no pienso que estrictamente el objetivo de Yeshua fuese contarles a ellos historias que suenan a mitología, sino el significado de cada una de estas cosas que está tratando de entender. Y me parece que ahí es donde está la clave de todo este asunto. ¿Qué significa lo que les está tratando de decir? Esa es la parte, en realidad, diría yo, más importante de todo este aspecto, ¿no? De todo esto conceptual. Todos son símbolos. Entonces, si nos vamos al nivel de la mente, es mucho más práctico, ¿sí? Es práctico porque si tú entiendes que Yaldabo te está hablando del ego, ¿sí? O Satan te está hablando del ego, si entiendes que después el tipo que aparece más adelante, Iblis o el instructor o etcétera, te está hablando del ego, si vas entendiendo que Caín te está hablando del ego, te está hablando de diferentes aspectos del ego en diferentes
hablando desde el punto de vista de psicología, diferentes matices o aspectos del comportamiento resultante de la raíz del ego, ¿no? Y que por lo contrario, y por otro lado, te das cuenta de que si lo primero que se origina en la dualidad es el ego, ¿de dónde va a salir la no dualidad? Si es precisamente para contrarrestarlo a él. Pero si él surge de la mente colectiva, pues de la misma mente colectiva es donde va a surgir la solución. Pero la solución va a surgir a expensas al principio de él, porque él es la raíz del problema. O sea, yo no voy a crear una venda si no hay una fractura. Entonces la venda viene a expensas de, o sea, esa razón de esto. Entonces eso es lo que te está diciendo que es hijo de él, porque deriva del problema, ¿sí? Pero si te Sí, das cuenta luego en los frutos, te das cuenta de que no es hijo de él. Porque los frutos que muestra no guardan relación con el ego. Guardan relación si bien que en el nivel de las diferentes dimensiones hay un choque. Entonces tiene que actuar con ciertos frutos que podríamos llamar de la carne, que serían la guerra, la lucha, etcétera, ciertas cosas que no son necesariamente espirituales, pero que no hay cabida para otra forma de resolución de conflictos dentro de esos cánones. Entonces, ese es el ser humano. No te está diciendo que nunca respondas a nada y que te dejes que te den patadas por la calle, sino que primero trabajas en el nivel de la mente y luego solucionas las cosas en el nivel de la forma según pues una serie de aprendizajes que vas desarrollando en el nivel de la forma. O sea, es un camino compuesto de las dos cosas, el lobo de los blanco y dos el lobo rieles. negro. Tú te necesitas tener a los dos, porque es que, Bueno, como estabas diciendo, no tiene ningún sentido lo otro. Es que precisamente cuanto más te perfeccionas es cuando has tenido que estar conviviendo con los lobos. ¿Bien? sí, sí. Y, ay, que iba a comentar algo de eso, pero se me dieron varias ideas con eso que El dijiste. número ganador de la Y uno de las que más me bloqueó cuando dijiste lobo, dije yo, pero está hablando de la mujer, ¿por qué quiere decirle lobas a la mujer este muchacho? Dios mío. Bueno, Bueno, eh, salud. eh, sí, ya más o menos, ya volví a aterrizar. Es que al final yo también creo que en cuestión de la forma, me parece a mí que también Jesús lo que quería era trasladarles una idea de una estructura organizacional, ¿verdad? Porque también recordemos que de alguna otra manera, siendo transparentes con los textos antiguos, ellos convivían mucho con la idea de diferentes deidades, ¿cómo se llama?, de diferentes seres que interactuaron. Entonces me parece a mí también que Yeshua, por lo menos yo es lo que visualizo cuando veo la estructura de lo que está explicando, es como presentar un tipo de, llamémoslo así, un organigrama de qué forma está estructurado todo lo que está sucediendo a nivel de la forma en lo que tú dices, en la intervención del proyecto despertar de conciencia, regresar al humano a lo divino y cómo pues funciona, ¿verdad? Entonces nos habla de un gran yao, de un pequeño yao y nos habla de que también hay una derivación de un tal Adonai Sabaoth, que se lo dotan de carros, de instrumentos de guerra, etcétera. Entonces es como tratar de decirnos cómo se despliega tanto la oscuridad como la luz. Es como que Valentino, o en este caso, sí, los escritos de Valentino, te ayudan a darte un organigrama de cómo se desprende tanto la luz y la oscuridad en la forma que quizás no es literalmente cada uno de los nombres, sino que son como en un organigrama que tú lo que ves es, por ejemplo, vicepresidencia, que es CEO, presidente ejecutivo de tal área de finanzas, presidente ejecutivo de mercadotecnia, presidente ejecutivo de... O sea, es como cada esos nombres como describir algún tipo de departamento o alguna acción operativa en todo el desarrollo de la parte operacional de lo que tú bien estás hablando en el campo de los fenómenos del conflicto que estamos metidos, ¿verdad? Y me parece que también dentro de todo eso, Jesús quiso darles una ilustración de cómo estaba la construcción de todo de esta situación en la cual estamos involucrados. Ahora, no sé, ¿qué tú piensas de eso? Iba a hacer otro resumen. Sí, que es que uno ¿cómo se diría? De las cosas, no se me viene la palabra, con las que se tiene que encontrar el docente es con técnicas o tácticas que sean didácticas para la memorización,
de sus estudiantes, ¿no? Entonces, lo que encontramos con la mitología, igual que con cualquier cuento, es que los personajes del relato ayudan a la mente a ubicar en secciones para luego armar. Es una forma también de memorización de muchas personas que a veces les ponen números y códigos y consiguen memorizar cosas muy grandes y cuando les preguntan las técnicas normalmente asocian, ¿sí? Con colores, con frutas o con animales o tal, determinadas cosas. Entonces después a la hora de memorizar simplemente vuelven a rearmar la asociación de conceptos, ¿no? Entonces lo mismo aquí. Tratar de analizar estos relatos y llevarlos al nivel literal, bueno, está bien como cuento, pero desde el punto de vista práctico, ¿a mí en qué me beneficia? Pero si lo que les está contando es algo donde hay una serie de códigos ocultos, entonces tú vas traduciendo, ¿no? Esto es igual que la mitología. Traduce qué este significa esto en el nivel, por ejemplo, de la mente, que es la que nos interesa, la parte práctica, ¿no? Entonces encuentras que eso en realidad es funcional y tiene utilidad. Todo el relato y te va contando, y Sofía fue echada a las regiones oscuras y no sé qué, el 12º reino y tal. Y uno dice, mi madre. Pero luego ocurre que con el hecho de haber leído la historia una vez, de algo te acuerdas. ¿Por qué? Porque es didáctico una historia, un cuento. Los niños se acuerdan, yo a veces le cuento cosas a veces una sola vez y en alguna ocasión le hago algún comentario. Me dice, sí, sí, es de la historia que me comentaste de fulanito y menganito. Puede que lo único que no se acuerde sea del nombre propio, pero se sabe la historia, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Si la historia tiene una serie de componentes ocultos, cada vez que tú la repitas y la analices y la estudies, te puede llevar a niveles más profundos de análisis cuando te empiezas a dar cuenta de que en realidad te codificaron una información. Y es lo que pasa con los relatos de la Biblia, ¿sí? Independientemente de cuántos sean literales, o sea, eventos históricos o no, todos tienen una serie de componentes útiles para el análisis del comportamiento social, ¿sí? De los dramas humanos, de la mente por encima de todo el comportamiento de la conciencia, ¿no? Del ser, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Todos estos relatos son importantes por eso y empieza a decirte, y fulanito, y tuvo 12 reinos, y no sé qué, y después tenemos 12 apóstoles, luego que tenemos 12, ¿qué es 12? ¿Sí? 12 quiere decir enseñanza, ¿sí? Tú lo miras en griego, 12, donde viene la palabra docencia, ¿sí? O docere, es enseñar. Entonces, todo es, te oculto códigos, incluso son códigos que encuentras hasta que cuando lo traduces a otro idioma, resulta que en ese idioma también tiene un mensaje oculto porque todos los idiomas tienen una serie de códigos ocultos en sus letras, en sus vocales, en sus sílabas, en sus consonantes, o sea, todo está lleno de códigos, incluso en la vibración de cada una de las palabras, ¿no? Y eso lo encuentras también porque la música tiene también su fuerza, ¿sí? En el tono, los graves, los agudos, o en un idioma, cómo suena una B o cómo suena una P o cómo suena una T. Entonces, todo esto es importante y ahí el asunto con este relato. Y te dice, el fulanito y se llamaba así, y luego le cambiaron el nombre. Tú no puedes pensar, ¿y a mí qué me importa eso? O sea, ¿a dónde me lleva eso? Porque está hablando de una transmutación. Empieza llamándolo Adonai, ¿sí? O sea, habla de un señorío, o sea, de un dominio, ¿sí? Porque una de las primeras cosas es toma de conciencia sobre quién eres y el poder que tienes. Pero luego dice que le agrega, ¿sí? Sabaoth, es decir, hay un conflicto, hay una guerra, hay una serie de personas que se tienen que reunir para crear un ejército, porque eso de ahí viene la palabra tzabá, tzabá, el ejército, ¿sí? Es eso, es una reunión, un tumulto de personas, ¿sí? Mira las huestes, ¿no? Como dice en Éxodo, y Jehová salió en aquel día, no sé qué, de Egipto con todas sus huestes, ahí te dice con Zbaam, con todos sus ejércitos, porque es lo mismo, ¿sí? El ejército no necesariamente está compuesto por personas prestas para la guerra, sino prestas para un orden cerrado, ¿sí? Para una disciplina, un ordenamiento, ¿no? Que puede ser prusiano, ¿sí? Pero llevan una disciplina. Mira, hacer discípulos, la misma cuestión. Tiene que haber un orden y todo lo que ves con la ley es un orden, ¿no? Entonces, y después te dice, no. Y entonces el otro es Adonai el menor, si no le llama Yao. Dice, ¿pero qué Yao? Entonces te cuenta en otra parte, Yao son 3 letras. Entonces te dice que la I es lo celestial, dice que la A es del principio y la O es del final de la omega. Entonces te vas dando cuenta que hay una conciencia que está desde el principio hasta el final y lo mismo con Yahweh. Entonces aquí es donde encuentras que en realidad si uno toma esto como una fuente de recursos, ¿sí? Para el estudio y el análisis de la conciencia, de la mente y de todos sus códigos, bien. Pero si lo tomas desde el punto de vista de un relato, al final hasta puede tener
conflictos con otros relatos porque, es que mira, ahí decía que eran 7 hijos, aquí me dice que eran 5, porque se van al nivel de la abstracción, ¿sí? Y no al nivel de lo que te quiere realmente transmitir, la intención del narrador, ¿no? Sí. Ahora para concluir con lo que venías platicando también de los dos pies, uno en la tierra y otro en el cielo, Israel y Cristo, que creo que prácticamente ahí se resume la diferencia, es que yo pues lo visualizaba también del mismo fondo, pero quizás con algunas formas diferentes, y es que la diferencia entre el Israel o el concepto de Israel y Cristo, que Israel es como decir el humano que está en ese camino de trascendencia, y el Cristo es el trascendido, es llegar ya al nivel de trascendencia, y el Israel es el humano que está en el camino hacia la trascendencia. Por eso es que la imagen de un pie en el cielo y otro en la tierra, o sea, es decir, estamos acá, pero estamos como humanos y estamos viviendo y vamos a vivir y nuestra tarea es vivir una humanidad como ser divino que somos. Entonces, el Israel es Perdón el... que te interrumpa. Uh-huh. Que ahí tiene toda la información. ¿Cómo? Porque lo que está, que tiene toda la información. Mira, es que de hecho hay una cosa interesante. Mira, si quieres terminar de decir lo que ibas a decir, yo lo escribo aquí ¿Cómo mientras que tanto tiene lo que toda la quiero información? decir. Perdón, perdón. Ok, bueno, entonces lo que quería, bueno, no sé qué quiere decir, pero lo que yo quería decir es que el Israel es el hombre que está en la senda de la transformación, el hombre que está buscando lo divino, que está viviendo esta humanidad, pero la está buscando vivir en su divinidad. Entonces, eso es lo que yo veo como el Israel, el hombre natural que se está preparando, que se está transformando, que está adquiriendo, que está conociendo, que está entendiendo y que está buscando poner en práctica su, su lado crístico. O llegar a esa meta crística, por decirlo de alguna manera. Adelante. Yo diría que tiene más que ver con el hecho de que lo que significa o lo que representa el aspecto, ¿sí? Del pueblo de Israel es la No, no, en ese caso, administración. perdón, en Es la, ese caso me refería a la diferencia que hacías entre Israel no la diferencia, sino cuando presentaste que tuvo hijos Israel y Cristo, yo te iba a preguntar sí. cuál era la diferencia y tú lo venías diciendo, que prácticamente pues el Israel es el que está buscando ese camino, ese conocimiento interno de quién es, está en esa búsqueda y en ese desarrollo, en esa vida humana, pero buscando hacerlo a través de su divinidad, por decirlo en pocas palabras. Diría aún más que es el que tiene la visión de las cosas, mientras el que es el Cristo es el que las está viviendo. Entonces, A ver, a ver, a tanto ver. como, sí, entonces, o sea, la parte de Ra, ¿sí? Es Ra, de ver, ¿sí? Es que tú tienes la perspectiva igual que cuando tú puedes ver la tierra prometida a la distancia, la estás viendo y entonces tu imaginación empieza a cavilar, ¿no? Entonces estás en tu imaginativa con todas estas ideas y eso es lo que ocurre con el pueblo de Israel. Ellos tienen en su mente la idea, ¿sí? No obstante, no quiere decir que en la práctica estén avanzando hacia el despertar de la conciencia. O sea, tienen eso para ver. Y tú puedes tener las tablas de la ley delante y tienes la escritura y la estás viendo. Entonces la escritura también la estás observando. ¿Sí? Dice la observancia de la ley. ¿Sí? Entonces, observancia también de algo es la práctica de algo. Entonces, es ese camino donde lo ves y estás tratando de practicar y avanzar en ello. Entonces, lo siguiente que ves es entrar en la parte de la gramática, la letra y todos estos aspectos, pero supongo la relación de los prefijos de judío y judicial, ¿no? Es el estudio de los aspectos de la ley y vas avanzando en ese perfeccionamiento. Y luego tienes que las dos tribus se dividen y uno se queda centrándose en el aspecto de lo que es la comprensión de la lectura y la escritura. ¿Pero por qué? Porque el resto tiene que seguir avanzando hacia la toma de conciencia. Porque la letra sola está muerta. Tienes que ir a la práctica del despertar de la conciencia. O sea, tú lo ves, pero no quiere decir que estés en realidad avanzando hacia la parte de la toma de conciencia, sino que lo viste desde lejos y empiezas a elucubrar tus propias ideas. Bien, entonces esto ocurre con muchas religiones, ¿no? Vieron con los ojos del espíritu algo y empiezan a interpretar qué significará y empiezan a andar en su vida tratando mm,
de ver si ese es el camino. Entonces crean sus dogmas, crean sus doctrinas, porque nadie quita que no lo hayan visto. Es como mucha gente diciendo, yo tuve una experiencia con Cristo, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo, yo tengo una experiencia con un ángel. Nadie quita que no hayan tenido experiencia. Hasta Israel, sí, el este de los israelianos y no sé cuántos han tenido experiencias con seres. O sea, nadie les quita, o sea, nadie tiene, yo diría que ninguno tenemos el derecho de pretender arrebatarles esta experiencia y decir que es mentira. Otra cosa es la interpretación de las cosas y si eso los está llevando a avanzar del despertar de conciencia. Entonces aquí te ves a los dos hermanos. El uno tiene toma de conciencia, el otro ve, pero ve las cosas, o sea, lo ve desde lejos, lo vislumbra, ¿sí? Es como que ve el Cristo, pero no lo ha entendido todavía. Entonces está en un avance y tiene que pasar por diferentes experiencias. Entonces tú ves que en esas experiencias de la vida vas a tener a los babilonios, vas a tener a los egipcios, vas a tener a los asirios, a los griegos y al final los romanos, que son los diferentes aspectos de pulir, Ego, ¿sí? para pulir. Sí, lo que tú viste, pero que no lo comprendiste. Entonces estás en ese avance de comprenderlo. El hermano mayor sí lo comprendió, pero el segundo todavía no lo ha comprendido. Lo ha visto, pero no lo ha comprendido. Y lo mismo Sí, que cuando aparece el claro, Mesías. Ellos ven sí, al Mesías, pero no lo comprenden. entiendo, sí entiendo. O sea, la diferencia es que Israel es el estado aún donde pues dimos el primer paso de comprensión, de ver, de entender, pero todavía no ha llegado. Es como el símbolo de cuando decimos todavía no ha subido al corazón, o sea, no se ha puesto por obra, manifiesto, o sea, no, como dice alguna gente, no ha bajado de la mente al corazón para ponerse en obra. Entonces es el símbolo este de que, ok, está en teoría, ahí vamos, pero que la práctica y la manifestación, que la manifestación ya sería la parte crística, ¿no? El hecho de Claro, manifestar todo eso. está ¿Mm? aquí, pero todavía no está aquí. Ujú, ¿Sí? Está en el ojo de la sí, conciencia, pero todavía no ha subido. ujú, sí. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. O sea, es como decir, entender pues realmente que Israel sí es el que, bueno, ya quedó claro con eso. Bien, ahora, había otro, oh sí, que desde el ámbito del ego y la conciencia, ¿qué, ¿cómo podríamos interpretar de mejor manera las palabras de Jesús cuando dijo que no había venido, sino que había venido, perdón, a las ovejas de la casa perdida de Israel? ¿Hay algo literal en la forma que quizás Jesús quiso decir? Bueno, yo vine realmente por decirte algo, vaya, no sé, Buda llegó a la India, eh, el otro Mahoma llegó. ¿Dónde estuvo Mahoma? En qué país literalmente estuvo Mahoma? No sé, no me meto en la vida ajena, no soy chismoso. Bueno, ¿a qué nación fue Mahoma? ¿No te acuerdas? ¿A la Meca? Bueno, ok, la Ah, pregunta, la Meca es la principal, luego Jerusalén. Son los dos los puntos iniciales bueno, entonces o es como esenciales. decir, vaya, es como decir, pues, no sé si Jesús quiso decir, como que dice, Mahoma llegó para los musulmanes y yo llegué para los israelitas, hablando nacionalmente. No sé si parte de lo que Jesús quiso decir integraba eso o y más el hecho de una figura trascendente detrás de esas palabras o solamente hay una figura trascendente. ¿Cómo lo ves tú? La palabra oveja, ¿sí? En griego, si no me equivoco, es melo, que se asemeja a la palabra manzana. Y en el arquetipo es la mente, ¿sí? También, igual que hablaba del árbol como símbolo de la mente, también la manzana es un símbolo de la mente. Entonces, la oveja tiene también aparte de que se está refiriendo al ser, ¿sí? Al ser en su estado de, ¿cómo podría decirse? Es un arquetipo espiritual, ¿no? También tenemos que la oveja también se está representando como uno de los 12 aspectos de la conciencia, porque la oveja es la primera, digamos que una de las principales em, casas, o si lo podemos llamar así, del zodiaco, ¿no? Entonces, ahí está la casa de Israel, está la oveja, que es Aries, ¿no? Y tiene su significado, ¿sí? Aries de por sí tiene ya su significado. Yo creo que quien quiera profundizar en eso, me parece que hay un tipo, ¿cómo que se llama? Bill Donahue, creo que se llama.
que él explica sobre conceptos astrológicos, ¿no? De lo que es cada uno de estos animales, ¿no? Y su significado, ¿no? Su relación con la conciencia. No es muy extenso, ¿no? O sea, no es que se extienda demasiado, no sé, no he profundizado, mira si incluso he escrito algún libro, pero por lo menos en su momento hizo varias exposiciones, ¿no? Me parece que es Bill Donahue. Entonces, tenemos que también estar representando los meridianos del cuerpo, estar representando al individuo. Entonces, cuando él les dice a los discípulos esto, como desde el punto de vista histórico, como digo, bien, nos cuenta el relato, pero lo importante, y repito, ¿qué nos significa a nosotros en el nivel de la mente? Nos está diciendo a nosotros, ¿sí? Los discípulos, ¿quiénes son? Los que se disciplinan. ¿Quiénes son los 12? Son los diferentes aspectos de la personalidad. Entonces, cada uno tiene que trabajar con su propia personalidad, como discípulo que es, e ir conociendo a los otros aspectos de la personalidad, porque hay aspectos de nuestro carácter que vamos a ir conociendo, ¿sí? Entonces vas perfeccionándote, ¿sí? Como piedra, como Petros, ¿sí? O vas perfeccionándote no sé, cada uno de los apóstoles, pues hay unos, eso sería otra historia, ¿no? Ir con el significado de cada uno de los nombres de los apóstoles o los apodos que significan también, ¿no? Luego las constelaciones y su relación con el apóstol en cuestión, ¿no? Entonces, el potencial de cada uno de los que han visto, ¿sí? Han visto la conciencia, pero están perdidos, en el sentido, pues, perdidos en el sentido de cómo lo define la religión occidental, sino que están errando en el camino porque no saben de todas esas vías cuál es exactamente la correcta, no tienen, sí, esta noción de que hubiese un guía que les facilite encontrar el camino correcto, ¿sí? Y cómo solucionar los diferentes baches o problemas que va a haber en ese camino, ¿no? Entonces, antes de que apareciese la solución, digamos, que llegue a la tierra de la conciencia crística, ese trabajo del Espíritu Santo, muchas personas ya han visto, ¿sí? La conciencia y la van buscando, buscan lo espiritual, ¿sí? Como dice, porque el ser humano aún a tientas intentan llegar a la divinidad o buscarla o alcanzarla, pero no tendrían cuál es el manual, qué maestro me lo explica. Algunos maestros explicaban algunas cosas hasta donde ellos podían, ¿no? O cierta literatura les servían hasta donde podían, o se convivían con la naturaleza durante décadas y trataban de llegar a una comprensión sobre la armonía. Pero era como, sí, pero al final estaban medio perdidos, como que no había por dónde. Entonces necesitaban que alguien que tuviese una mayor conciencia pudiese cogerlos a ellos y ayudarlos. Por tanto, no se está refiriendo a la gente mala ni a la gente en general. Se estaba refiriendo a ver directamente a los que ya tienen visión de esto y darle las pautas que simplemente les hacen falta, que es lo que están necesitando. Ellos ya saben, o sea, tienen el anhelo, ya lo han visto, pero es como que estaba subiendo una colina, vi el horizonte y cuando pasé a la siguiente colina de repente me perdí, no sé entre las montañas cómo era, en qué dirección era, cambió el sol de posición, ahora estoy un poco perdido, ¿no? O se nubló y no te sirve como guía el sol. Entonces aparece alguien que dice, no, nosotros ya estuvimos allá, y lo que tienes que hacer es tomar por aquí, por aquí, por aquí, y te vamos a dar unas pautas para que tú lo soluciones. Y vale, eso es lo que él necesitaba. Por tanto, no es perdido en el sentido de que fuese malo como interpreta la región occidental. Y te dice que son de la casa de Israel, ¿por qué? Porque son parte de la conciencia colectiva. Por ende, es un llamado a que aquellos que están en el camino de la trascendencia van ayudando a aquellos que también van en el camino de la trascendencia, pero que a lo mejor no tienen alguna que otra herramienta que él sí tiene y le puede compartir esa herramienta o algunas pautas, sí, que le van a ser de mejor utilidad. Pero entonces todos son de la misma casa, solo que algunos están en la casa de Judá, los demás están perdidos que pertenecen a otros, porque el que está en la casa de Judá es el que se ha mantenido en los lineamientos del aspecto judicial, o sea, se ha mantenido el aspecto de la letra. Han buscado los códigos, han buscado el significado y van avanzando y van dando con ciertas claves. No quiere decir que todos lo sepan. Entonces, aquí una cosa muy linda, sí, voy a tratar de ejemplificarla de una forma lo más simple posible, ¿sí? Voy a imaginar que, sí, que todas estas son las tribus, ¿sí se ve? O se ve poquito, vale. Yo voy a poner aquí en oscuro una de las tribus, ¿no? Vale.
Pero de esa, una de las tribus, solamente un grupo chiquitito, sí, lo pongo aquí, son los que tienen unas herramientas adecuadas que son las que les dio el Mesías. Entonces, los demás están perdidos. Algunos sí se quedaron en el lugar y siguen estudiando y analizándolo, que sería lo que sería la tribu de Judá. Y ellos buscan, que es lo que representa. El Israel de hoy en realidad está representando a la tribu de Judá. Le llaman Israel, pero en realidad no es Israel. Son judíos, los que están allá son judíos. Tú no sabes si son de las demás tribus. Más que todo se sobreentiende que la mayoría son de la tribu de Judá. ¿Qué pasa con los de las otras tribus? ¿Cómo poder certificarlo? ¿No? Entonces, aunque le llamen Israel, en realidad tiene que ver con Judá. Bien. Por tanto, las otras 11 tribus o 10 tribus son las que representan a aquellos que se perdieron, o sea, no se agarraron bien del estudio y el análisis y la disciplina. Sin embargo, un grupo, que sería lo que representa metafóricamente en el nivel de la mente Judá, sí se quedaron buscando, investigando y analizando. Pero ¿qué tenías? El fariseo discutiendo con los escribas discutiendo con los saduceos, los otros discutiendo con los esenios. Al final los esenios se largan porque no están de acuerdo, entonces tienen los celotes que se lo toman al pie. Aquí hay que solucionar las cosas a las armas. Después. Entonces, como que es una pelea. Todos están buscando, ¿sí? No vamos a decir es que son una manada de víboras todos. Unos sí, pero en realidad lo que buscan es conocer. Entonces se pueden estudiar y buscar en las letras que están muertas. Por tanto, han hecho mejor que los que se despistaron, ¿no? Porque no se centraron. Pero dentro de todo ese grupo, una serie de personas que están en esa búsqueda encontraron al guía y que les explicó los códigos, que los demás están como locos tratando de entender y no dan porque lo están viendo con ojos de la carne, no con ojos del espíritu. Entonces ahí tienes, Israel como conciencia colectiva, lo vieron, pero erraron en el camino, o sea, no sabían por dónde ir. De ellos, ¿sí? Una parte de la conciencia sí se ha quedado estudiando, que son muchas personas en el mundo que aparte de tener un deseo espiritual, no simplemente lo dejan así, ¿sí? Como, sí, tengo una visión, pero, o sea, bueno, conozco muchas personas que les gusta la espiritualidad, pero están metidos con su trabajo, están metidos con sus actividades, ni siquiera saben espiritualidad, pero ¿y a quién le hago caso? O sea, hay un montón de um, fanfarrones, ¿sí? En redes sociales y en YouTube diciendo de todo. ¿Qué haces? ¿Te crees cualquier cosa que dicen? Me compro libros, los leo y a mí quién me dice que lo que están diciendo es verdad. Entonces prefieren andar por su camino, pero en el fondo sienten como una especie de llamita de deseo del espíritu, pero no saben por dónde ir. Esos son los que representan a las tribus perdidas de Israel. Luego están las personas que sí tienen ese deseo y se pueden a indagar. Dan a lo mejor con libros por aquí, libros por allá, una búsqueda por aquí, más o menos saben orar, más o menos saben meditar, entonces están en esa búsqueda. Ellos son los que representarían Judá, pero tampoco dan en la clave. Pero luego están los apóstoles, ¿no? Que son aquellos que sí han tenido la conciencia superior en el momento de iluminación y pese a sus propios defectos, y pese a que también siguen estudiando, buscan no aquellos que se creen, que se la saben, sino aquellos que tienen una chispa. Entonces buscan entre todos ellos, sí, tratan de relacionarse. Entonces tienes algunos, como el caso del símbolo de Jacobo, que se quedan en Jerusalén con los de Israel que quieren entender. Luego está Pedro que se va para Babilonia, el otro que se va para la India, el otro a Cachemira, el otro se va para Grecia, o hay un llamado especial a uno llamado Pablo que se va a Antioquía. Y ahí te vas dando cuenta de que te está hablando por encima de todo lo más importante en el nivel de la mente, ¿no? Diferentes tipos de personas, diferentes partes del mundo, diferentes sociedades, con deseos distintos. El budista también está buscando la respuesta dentro de su cultura y con sus propios códigos. El musulmán, dentro de su cultura con sus propios códigos. El agnóstico, que no es que no quiera saber, sino que no le convence nada. Es como, sería en el fondo algo convincente para realmente empaparse, ¿no? Entonces vas viendo que hay gente que quiere saber, pero como no le convence, no se mete. Y otros que están buscando, pero como que ya han llenado la cabeza de datos, letras, pero no entienden completamente lo que es la conciencia. Luego están los que sí representarían estos 12 apóstoles, que es que entienden que la vida tiene que ser una disciplina y un trabajo interior para alcanzar la iluminación, que tiene que ser el hábito real, ¿sí? Del deshacimiento del ego. Sí, todo esto que estamos hablando. Y eso es, pienso yo, que es más importante entender. Lo que nos está representando esto en el nivel de la mente más de lo que nos pueda estar representando en el nivel de la forma, ¿no?
Perfecto. Y qué hermoso porque... Gracias. pues, Es por la no, chaqueta no, esa que me veo así, no, amigo. La camisita no era a de ti, flores. era entender, no era a ti, era entender lo que venía diciendo, porque esto le hace mucho más sentido a la idea de Mesías, el Mesías que llegó a Israel, el hermano mayor, incluso hasta decirlo en griego, el Cristo que llegó a Israel. O sea, es hermoso poder comprenderlo porque entonces entendemos mucho mejor los conceptos de Israel, o sea, por eso decir el hermano mayor que llegó, el Cristo, el mayor, ¿sí? Entender que Jesús llegó a ese estado crístico y llegó entonces a su hermano Israel. O sea, qué bonito realmente cómo todo se ha ido codificando para entender y para ayudarnos a comprender las etapas en la vida de lo que nos encontramos. Porque ese es el detalle, que cuando vemos superficialmente las cosas, nos perdemos más y por eso vienen conceptos tan sesgados y cerrados de, por ejemplo, el otro día alguien pedía oración y decía en esa oración, quiero tener la mente de Cristo, algo así, pido oración por tener la mente de Cristo. Entonces una persona le respondía, pero es que ya la tienes, desde el momento que aceptaste a Jesús, tener la mente de Cristo y no sé qué. Y hay tantas palabras, tantos conflictos entre, bueno, la salvación se pierde o no se pierde. Y en la manera que tú vas profundizando en cosas tan hermosas, tan profundas, como esto de lo que vamos platicando, cada vez más se afina la idea de entender el propósito y las etapas de nuestra vida en las que nos encontramos. ¿Sí? En qué estados estamos, en qué área de nuestra vida ya, ya hemos tocado o rozado lo crístico, en qué área de nuestra vida estamos todavía en un estado de Israel, contemplando, viendo, analizando, en qué otras ya avanzamos, en qué otras ni siquiera hemos entrado en ese estado, en qué etapas de nuestra vida seguimos siendo un amorreo, en qué etapas de nuestra vida seguimos siendo un babilonio, un egipcio. O sea, por eso me encanta cuando se lee el Antiguo Testamento por estas codificaciones, porque se ven todos estos conflictos que levanta un altar de tantas piedras, de 12 piedras, y ponen ella una piedra por los mandamientos. Eh, Todas estas figuras de que se pelearon con los amorreos y cada uno de los pueblos simbolizaba, yo le decía a los hermanos el otro día, entender que cada uno de los pueblos simboliza un aspecto del ego, Claro, ¿no? que no es lo mismo el amoreo que el amorío. Simboliza un aspecto del ego, ¿no? Y entender que cada vez que lo mataban, le atravesaba una espada, es un símbolo de áreas de nuestra vida que hay que sacrificar en el altar y que cada piedra, o sea, todo ese tipo de cosas es hermoso entender que todo está codificado de tal manera para ayudarnos a comprender en qué etapa estamos, con qué estamos lidiando. Es un trabajo bastante difícil y duro, porque no solo es ir a acumular la información de lo que significa cada cosa, sino que es pasarlo a lo crístico, ¿no? A la transparencia de la realidad, de la puesta en práctica y de no hacer algo, por eso es tan bonita la palabra Cristo, de no hacer algo solo por demostrar que uno sabe, que uno entiende, sino ser tan transparente que lo que estás haciendo es por la necesidad de tu ser de avanzar, de que hacer las cosas, de que si vas a diezmar, que si vas no sé, ayudar a alguien, si vas a una acción que vas a cambiar en tu interior. Todo no es para demostrar que yo soy espiritual, no es para demostrar que yo ya lo entiendo, no es la necesidad del interior de ser transparente, de hacer las cosas por esencia, por verdad. Y empiezan a tener tanto sentido palabras como cuando Jesús también decía, ¿no? Eh, y vendrán los tiempos donde vendrán verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y entonces ya entender estas palabras, que esa verdad es en esencia, es en comprensión profunda, es un anhelo real, es el fuego interno de tu conciencia que te invita y que te empuja, no es aquello de que está tan equivocado, o sea,
clarificar estos conceptos es tan hermoso y tan esencial que pues nos dan un recurso más de entrar en ese aspecto, en ese estado de Israel y que nos invita a pasar a ese estado de Cristo y entender que Jesús representó eso, Cristo como ese hermano mayor, ese Cristo que vino a ayudar a su hermano Israel. O sea, qué hermoso realmente, pero qué hermoso es todo esto, poder elevarlo y verlo tan especial. Bueno, Freddy, creo que cerramos el programa de hoy. Otra vez un programa bastante hermoso, impactante para el corazón, para la mente. Y bueno, contento con este programa de hoy. Nos vamos entonces, si quieres algo de cierre para despedirnos. Lo que estabas diciendo también como una última analogía, que encuentras los trabajos de Valentino que te dice que se le advierte a Yaldabaoth que vendrá básicamente el pueblo que le quitará el poder, ¿no? Y encuentras que eso es lo que le dicen a Abraham, ¿sí? Le dice que dentro de X tiempo, Yahweh o Jehová o Yahweh entrará a Canaán y arrasará a los amorreos por sus pecados y sus iniquidades. Y al final, ¿quién utilizó? Al pueblo de Israel. Entonces, esto es lo mismo que nos está hablando también en el nivel de la mente. Ocurre una proyección dual. Llega por primero el ego y crea todo ese desorden. Él toma control de algo que no le pertenece, ¿no? Que es lo mismo que hace Canaán, tomando la tierra de Canaán. Entonces, posteriormente, llega aquellos que proceden de la raza setita, ¿sí? Y llegan ahí y tienen que encargarse de eliminar a los amorreos, que no es otra forma de referirse a tus propios aspectos duales. Entonces tienes a los cananeos, a los amorreos, a los jebuseos, a los no sé qué seos, a los etcétera. Y pese a todo y de ganar, ellos deciden no eliminar a los filisteos. Entonces lo mismo aquí es, si quieres realmente un progreso, no te puedes conformar simplemente con llegar a las cosas hasta cierto punto, sino decir, hay que eliminar todos los aspectos del ego, porque una pequeña cosa del ego sigue siendo un problema, como es hasta el día de hoy, ¿no? Siguen teniendo conflictos porque no me vayan a malinterpretar que ahora estoy diciendo que tienen que acabar con Gaza, sino que me refiero a que son cuestiones que tienen que ver con en el nivel de la mente, ¿no? Que es importante no asumir que por el hecho de que uno esté progresando y esté avanzando, ya está el terreno ganado, ¿sí? Porque si ya tuviese el terreno ganado, habrías adquirido la iluminación, o sea, Israel nunca habría tenido más enemigos. Pero vas a tener siempre un punto débil que va a estar molestándote, ¿sí? Y es un punto ahí mira dónde está Gaza, abajo a la izquierda, también todo tiene un significado, ¿no? Entonces es algo que va a estar ahí eh, siendo problema si desde el principio no te centras en eliminar ese problema. Y no tiene, como digo, no tiene nada que ver con el asunto de las cuestiones políticas por las cuales estén Netanyahu mandando al ejército a pelear con Hamas. Que es lógico, Perfecto. eso también podemos llevarlo al nivel de la mente, ¿sí? Pero sin malinterpretar cosas y justificar cosas que no son justificables. Así es, o sea, son imágenes para el interior. Mm. Interesante que ¿cómo decirlo? O sea, que Se ni hagan. todos los israelíes son eh, belicosos, ni toda la gente que vive en Gaza es terrorista. O sea, pero sí hay que ver los aspectos de genéricamente lo que sirve para la mente. El nivel de la forma nos sirve de poco, porque termina solamente uno es juzgando. Claro, claro. Pero interesante cómo a través de la forma, ¿no? Se nos dice todas estas cosas. Y es aquí donde viene la línea delgada de entender el porqué de la forma. O sea, realmente es por qué tiene que pasar así. O sea, y bueno, todo solo para representarle algo a la mente. Qué increíble, qué increíble este programa. Nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. Continuamos mañana con otro aspecto trascendente de este camino del deshacimiento del ego. Si no, si el Espíritu Santo eh, no, no interviene para tocar otro aspecto
o mi ego no interviene para tocar otro, o el ego no interviene para tocar otro aspecto del deshacimiento del ego, pues espero que ya mañana podamos ingresar en lo que desde el primer programa estábamos queriendo ingresar, que era ya el tratar realmente la corrección de la mente y los aspectos de la corrección de la mente, cómo integrar lo crístico para sanar la mente y cómo integrar eso de la salvación realmente, que es prácticamente el concepto real de la trascendencia y de la salvación, que es sanar la mente. ¿Sí? Vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas. Chao. Ve Ocultas. Ve Ocultas.